Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Punto de Partida, programa ganador del premio FUNTV. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, estas imágenes que acaban de ver ocurrieron en Maipú al 700 hace unos días, los de los patovicas, no los de las hienas. Queríamos abrir el programa preguntándonos cuál es la diferencia que hay entre una manada de hienas y un grupo de patovicas. Miren, las hienas solo atacan cuando tienen un llamado biológico, o sea, tienen hambre, necesitan comer. De lo contrario, no entran en conflicto con otros animales y además está comprobado que tratan de no atacar a los seres humanos, prácticamente no hay antecedentes. Sin embargo, los patovicas se excitan mucho frente a cualquier acontecimiento, cuando ven a una persona en estado de debilidad, atacan todos juntos. Bueno, no podemos tolerar vivir en una sociedad con estos actos de violencia, por eso este hecho requiere una profunda investigación, la condena a los que tienen que condenar y sobre todo prevenir. Esta noche vamos a estar con una psicóloga que habla de la serie Adolescencia, donde se habla sobre la violencia, en este caso de los adolescentes, habla de la crisis de la relación padres e hijos y el diálogo que se ha roto, se habla sobre la construcción de la identidad que tienen los adolescentes y cómo a veces está en la ausencia de los padres y también la incidencia que tiene la discriminación en la sociedad y cómo puede llegar a construir seres humanos violentos. Ahora sí, vamos al tema de Jaldo. Bajó muy poco en el ranking de gobernadores con mayor imagen positiva y esto tal vez por casualidad o por causalidad hizo que Jaldo se reuniera con el gabinete ampliado, o sea, llamó en el Salón Blanco a los ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, 230 personas y le dijo, señores, quiero más gestión, más resultado, mayor concentración en las distintas áreas del gobierno para que se pueda demostrar que las políticas que estamos aplicando tienen incidencia en la sociedad. Esto ocurrió porque también uno observa que falló el ministro de Desarrollo Social cuando este joven que fue compactado porque dormía en un contenedor y él no dio una conferencia de prensa. Correspondía que Federico Mazo dé una conferencia de prensa y cuente cuál es la política del gobierno respecto a las personas en situación de calle, qué se está haciendo, si hay refugio, si no hay refugio, y además qué va a cambiar a partir de ahora para que no vuelva a ocurrir esto de que un tucumano tenga que dormir en un contenedor. Por toda explicación hubo un silencio. Seguramente estuvo concentrado en algo que es un hecho positivo, que se están entregando o ya se entregaron las tarjetas alimentar, que es un cambio de sistema. Entonces las familias vulnerables antes recibían los bienes, los productos, la mercadería. Recuerden que hubo mercadería que apareció en domicilios privados, ahora tiene una tarjeta, el sistema es más transparente. Pero esto no lo salva de la responsabilidad que tiene Mazo cuando ocurre un hecho como el que ocurrió de salir a dar explicaciones. También la municipalidad que tiene cámaras en todo el microcentro, esto ocurrió en Barrio Norte. Bien, el otro tema, fue una semana complicada para Milei, en realidad fueron casi 2 semanas complicadas, porque primero el Senado le rechazó el DNU con el cual designaba 2 miembros de la Corte Suprema. Luego, García Mansilla, que había jurado, tuvo que renunciar a la Corte Suprema. La Cámara de Diputados constituyó la comisión investigadora del CryptoGate. El dólar se puso nervioso, el riesgo país se fue a 1000 puntos, le falló la foto con Donald Trump,
no pudo lograr la foto que él quería con Donald Trump, trajo fotos con mujeres muy bellas de Estados Unidos, pero no con Donald Trump, tuvo el paro de la CGT y cerró la semana con el índice inflacionario de 3,7%, un salto de un punto respecto al mes anterior. Vamos a desarrollar algunos de los temas. García Mansilla renunció a la Corte, a pesar de que había sido nombrado por decreto, pero no contaba con el acuerdo del Senado, y escribió algo que me parece imprudente, demasiado largo, parecía más bien un lenguaje político, porque en realidad, ¿qué ocurre en la democracia? El Senado tiene la facultad, tiene la potestad de darle acuerdo o no darle acuerdo a los miembros de la Corte para que puedan ser miembros del alto tribunal. No le dieron acuerdo. Funcionaron las instituciones. Los mecanismos que se pusieron en marcha son los mecanismos previstos en la Constitución. Por lo tanto, bienvenida a la democracia. García Mansilla, hay muy poco para decir cuando funciona la democracia. El otro tema, la comisión investigadora del CryptoGate, mucho no va a abundar. A ver, hay dos causas judiciales, una en la Argentina y otra en Estados Unidos. O sea que esta comisión investigadora lo que hace es la oposición la quiere tomar para desgastarlo a Milei. Si tienen habilidad van a tratar de tener el tema permanentemente en los medios. Pero también va a depender del interés que tenga la sociedad, preocupada por el día a día, si esto, que no tiene ninguna otra evolución que siempre repetir lo mismo, porque acá lo que hay que buscar pruebas, elementos, datos, que eso lo puede hacer mejor la justicia que los legisladores. Pero bueno, la comisión está. Cristina también tuvo una semana donde salió golpeada, porque en realidad tuvo que negociar con Kicillof algunas cuestiones políticas, porque Kicillof quiere desdoblar las elecciones y no quiere hacerla coincidir con las elecciones nacionales. O sea, que la obligó a Cristina a tener que negociar. Les quiero recordar algo, que es una ley física de la política. Cuando los líderes pierden un poco el prestigio, la fuerza, tienen problemas. A ver, cuando Menem lo desafió a Cafiero, muy pocos creían que Menem le podía ganar a Cafiero. Sin embargo, con ayuda del radicalismo, por supuesto, le ganó. Después de la Rúa lo desafió a Alfonsín. Alfonsín era el gran demócrata, el regreso de la democracia a la Argentina, y sin embargo de la Rúa le ganó. Y después Néstor Kirchner, un gobernador patagónico, lo desafió a Duhalde con sus manzaneras, con Chiche Duhalde, el hombre fuerte del conurbano, y sin embargo le ganó. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay una ley física de la política que dice que cuando el líder se debilita, el que lo desafía le gana. Por lo tanto, observen cómo se va a desarrollar este enfrentamiento entre Kicillof y Cristina. Además, Cristina tiene otro problema, o dos problemas más. Primero, hay un proyecto de ficha limpia en el Congreso de la Nación y hay otro en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que decidir si va a revisar el fallo, vialidad, o si lo deja como está, entonces Cristina enfrenta a la cárcel. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es lo más importante del gobierno de Milei este año prácticamente. Se decidió, ya se anunció, el acuerdo es por 20.000 millones, hay que ver cuántos fondos frescos se los mandan y cuántos son de libre disponibilidad. Y además el gobierno anunció que salimos del cepo. Entonces, a partir de mañana lunes ya va a haber una franja de flotación del dólar. Entonces, en esta franja de flotación se tiene que mover. Bueno, permítanme que les dé un dato que es necesario tenerlo en cuenta para saber qué nos puede llegar a pasar. No significa que la historia se repita. Pero en 2017 Mauricio Macri levanta el cepo. En ese momento tenía en la Argentina un 25% de pobreza. Levantó el cepo, se movió el dólar, subieron los precios, la inflación se fue al 57% y la pobreza subió al 35%. ¿Qué le significó a Macri levantar el cepo? 10 puntos más de pobreza. Después lo tuvo que volver a poner antes de irse. Esta es la Argentina. Todo el conocimiento económico de 2000 años no se puede aplicar a veces en la Argentina porque es otra lógica. En la Argentina, cuando algo sube, todos salimos a comprar, como por ejemplo en dólar. En cualquier otra parte del mundo, cuando algo sube, nadie compra, hasta que no baje. Vamos ahora al tema internacional. Donald Trump, con sus políticas de arancel, está dándole un mensaje al mundo. ¿Y saben cuál es el mensaje? No me gusta el resultado de la globalización. Y entonces volvemos a los nacionalismos y miren,
El mercado está diciendo que no sabe a dónde vamos. No vamos a volver a los nacionalismos, a países cerrados detrás de los aranceles, pero tampoco va a seguir la globalización tal cual está. Vamos a un escenario incierto. Hay un cambio enorme hacia adelante, que no sabemos cómo termina, porque estas son decisiones, acciones y reacciones. Pero les quiero decir algo. Donald Trump no es economista, no piensa como economista, piensa como empresario. Y él vio la globalización, los datos. China, antes de la globalización, era el 1,7% del Producto Bruto Mundial. Ahora es del 17%. ¿Quiénes perdieron con la globalización? Japón y la Unión Europea, que tienen menor participación. ¿Y Estados Unidos qué le pasó? Estados Unidos se mantuvo, pero perdió muchos puestos de trabajo. Trump sabe muy bien que la globalización le volteó a Estados Unidos 1.700.000 puestos de trabajo en el sector de las manufacturas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo evoluciona esto. ¿Qué le está diciendo a las multinacionales Trump? Miren, si ustedes le quieren vender a Estados Unidos, pongan una sucursal en Estados Unidos. Porque si no, yo le voy a poner aranceles y va a ser muy caro, los productos de ustedes no los van a comprar. Ahora, ustedes quieren que los norteamericanos consuman estos productos, vengan a poner sucursales acá. ¿Se logrará, no se logrará? No sabemos. Lo que sí, estamos frente a un cambio de paradigma. No sabemos cómo termina esto de los grandes acuerdos comerciales que parece que hoy están todos debilitados. Bueno, sobre esto vamos a hablar con una analista internacional para que nos diga cuál es el mundo que se viene y la Argentina. ¿Cómo aparece en esta foto? ¿Qué nos pasa? ¿Nos golpea? ¿No nos golpea como país aislado? ¿Nos preserva o nos perjudica más? Bueno, esto lo vamos a saber ahora en el programa. Además le vamos a preguntar, con todo esto los precios de los productos van a subir, seguramente va a haber una recesión. Con la globalización que nos pasó, uno de los ganadores también fuimos los consumidores. Ustedes se habrán dado cuenta que de pronto fuimos a los supermercados y encontramos que en la góndola había muchos productos de todos lados y además habían bajado los precios porque, bueno, hay países que son más eficientes que otros y producen a menor precio. Bueno, esto está cambiando. Seguramente vamos a encontrar menos productos y un poco más caros. ¿Bien? Y Álvaro Aurane, ¿de qué va a hablar esta noche? De un tucumano muy interesante, Gregorio Arauz de la Madrid, un duro, un tipo de una fortaleza física impresionante. Uno lo podría comparar con Bernardo de Monteagudo, con la diferencia que Bernardo de Monteagudo tenía una mente brillante y una verba extraordinaria, que también luchó por la independencia. Gregorio Arauz de la Madrid tiene muchas batallas encima, pero además les quiero decir algo, miren. Sarmiento, que no era de alabar mucho en el Facundo, dijo que era el más valiente dentro de los valientes. Y les voy a contar una anécdota que la va a desarrollar Álvaro Aurane durante el programa. En una contienda, de pronto lo hieren a Gregorio Arauz de la Madrid en el abdomen, le cortan una oreja y le dan un tiro de gracia. Pero después se pusieron a pensar los que habían ganado y decir, che, matamos a Gregorio Arauz de la Madrid, vamos a buscar el cadáver, esto es un triunfo. Lo fueron a buscar y no estaba. Se había arrastrado, se había ido a un rancho, se había curado y después apareció nuevamente peleando. Repito, una persona de una fortaleza enorme, por eso queremos posar la atención en este tucumano, además que tuvo un desacuerdo con Rosas, que es muy interesante tenerlo en cuenta para que entiendan la historia un poco de Tucumán y de los hombres del pasado. Les propongo que después de la pequeña pausa escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida.
Vení, contale a todo el mundo que esta semana el Pozo Tuki 10 es inalcanzable. 160 millones. Sí, escuchaste bien, 160 millones y un seguro sale de 8.600.000 pesos. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura. Para evitar anegamientos, si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. El 80% de los semáforos de la ciudad estaban vandalizados y con desperfectos técnicos. Hoy, podemos decir con orgullo que el 100% está funcionando con normalidad. La seguridad vial es una prioridad, por eso estamos sumando 14 nuevos semáforos en lugares claves. Ya instalamos 8 y estamos trabajando en 6 más para llegar a 400 semáforos ubicados en toda la ciudad. Saber en dónde estás. Yerbabuena sumó ojos en alerta. El municipio cuenta con un nuevo sistema de seguridad donde los vecinos son los protagonistas. Es fácil y práctico. Por medio de un WhatsApp, comunícate con el centro de monitoreo ante cualquier situación sospechosa. Tu mirada hace la diferencia. Sumate al programa en www.yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Leila Moana, muchas gracias por la visita al programa. Un gusto tenerte. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Contame, ¿cómo debemos interpretar las políticas de Donald Trump que están trastocando el comercio internacional, la relación entre los países y está afectando el proceso de globalización tal como lo conocimos hasta ahora? Sí. Bueno, haces muy bien en apuntar todo eso porque en realidad creo que estamos ante un gran cambio en la geopolítica internacional. Algunos hablan de un antes y un después en el orden económico internacional. Y cuando uno se refiere a eso, ¿a qué se refiere? Bueno, a las reglas, a las normas, a las pautas que venimos manejando en esta parte del mundo desde a posterioridad de la Segunda Guerra Mundial. Desde Bretton Woods en adelante tenemos una serie de acuerdos entre los estados, sobre todo en materia económica, financiera, comercial. De hecho, a partir de ahí se pusieron las reglas comerciales del GATT, que hoy es OMC, y se dejaron de lado las competencias o las preferencias comerciales que se habían dado en la entreguerra. Recordemos en la entreguerra, la Gran Depresión de los años 30, la exacerbación del nacionalismo económico y todo eso llevó a que, bueno, learning by doing, aprendiendo a partir de los errores, dijeron, bueno, acá hay que reformular para evitar caer nuevamente en este tipo de situaciones caóticas para la economía mundial. Y ahí es que se establecen una serie de reglas y normas que tenían que ver con ir en el camino hacia la apertura comercial y hacia el liberalismo en términos comerciales. De hecho, el GATT, a través de rondas de negociación durante todo el siglo XX, apuntó a eso y logró bajar los aranceles y se consolidaron aranceles muy bajos para el comercio de bienes. Y ya en los años 90 lo que vimos es una explosión de los acuerdos de libre comercio, porque también el espíritu de la época iba en ese sentido. Recordemos, final de la Guerra Fría, triunfo de la ideología liberal, del libre mercado, lo que algunos llaman neoliberalismo, o el discurso único imperante en los 90. Fukuyama decía, se acabó la historia, el fin de la historia. Fin de la historia. El fin de la historia, el fin de las ideologías. No le pidan más al mundo, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Ahora, Leila, es muy interesante lo que vos decís. Vamos a un cambio. Significa que el nacionalismo no vuelve más, pero la globalización como está planteada no la quiere Donald Trump. Vamos a algo que no sabemos cómo va a ser. Y no, la globalización como está planteada a Trump no le gusta, no le conviene, porque de esa globalización con las pautas de economía liberal, de las cuales, por supuesto, Estados Unidos siempre fue abanderado, resultó bastante ganador China.
Entonces tenemos al competidor principal de Estados Unidos que con las reglas armadas por Occidente termina ascendiendo en un montón de lugares y llegando a competirle la supremacía económica a Estados Unidos. Para que la gente entienda, del Producto mundial, Bruto Mundial, China tenía el 1,7%, con la globalización pasó al 17%. Sí, de hecho. La gran ganadora. En cambio, Japón, la Unión Europea retrocedió en su participación. Estados Unidos se mantuvo. Pero evidentemente Trump, que no es economista, es empresario, dice estas reglas, si no nos benefician, las quiero cambiar. Y tiene el poder de cambiarlas porque, bueno. Porque es el presidente norteamericano. No, bueno, y porque ¿cuánto además, representa Estados Unidos en el comercio internacional? No, por supuesto que 40%. Muchísimo. Por supuesto, pero además de tener el poder de hacerlo, tiene el poder de la retórica y del contexto geopolítico que hay hoy en día. Intentó hacerlo en su presidencia anterior, en el 2016, cuando asume. Él plantea una guerra de aranceles, él le sube los aranceles particularmente a China, empieza a poner esto de la guerra comercial en vilo a la economía mundial, pero ahí, después de un tiempo, se sentó en alguna ocasión a negociar con los chinos aceptaron esa negociación. De todos modos, los aranceles no bajaron a los números históricos y tampoco Biden cambió mucho esa política de Estados Unidos. Pero ahora lo que hace Trump es volver con más fuerza, es como volvemos y hacemos todo lo que teníamos pensado, pero con mucha más fuerza, y además creo que es importante esto de la retórica mucho más agresiva que tiene Trump en esta ocasión. Leila, no solo que hay un cambio de retórica respecto a lo que fue Biden, sino que Donald Trump lo que quiere es que en Estados Unidos vuelvan muchas empresas que se perdieron. Ellos pierden con la globalización 1.700.000 empleados del sector manufacturero. Entonces, todo eso que se producía ante Estados Unidos lo compraban. Vos me decís, bueno, vamos a un mundo diferente. Tengo la sensación que le está diciendo a las multinacionales, si no quieren vender productos, pongan una sucursal en Estados Unidos. Sí, e inclusive a las propias norteamericanas, vuelvan a producir en Estados Unidos, vengan con su producción acá. Eso es sumamente difícil porque perderían mucha competitividad. El precio, la hora de salario en China o en el sudeste asiático es mucho más barato de lo que puede costar un asalariado en Estados Unidos, y eso es muy difícil de cambiar estructuralmente para las empresas norteamericanas, extranjeras, etc. Lo que pasa es que esto tiene que ver ya con la base electoral norteamericana de los republicanos y específicamente de Donald Trump. Trump, cuando llega a la presidencia, llega ya en su periodo anterior con el voto y la promesa de devolver el empleo a los miles de desocupados de lo que era el cinturón del óxido, el cinturón de acero, que habían quedado diezmados después de, recordemos, la crisis del 2008. Que sí, además ahí le saca el electorado a los demócratas, que antes defendían el empleo, se lo defendió a él. Exactamente. Pero, ahora, Leila, te hago una pregunta, pero entonces con lo que me acabas de decir, te tengo que decir, es inviable la globalización. Si vos me decís que producir es más barato en China, la mano de obra, ¿cómo globalizo si yo tengo una mano de obra más cara? Siempre China va a ser mi proveedor y yo voy a tener un déficit de la balanza comercial. China, el sudeste asiático, pero ojo, Estados Unidos tiene déficit en su balanza comercial, pero superávit en su balanza de servicios. Pero además creo que la globalización, si la vemos solo desde el punto de vista del comercio de bienes y servicios, podemos pensar en un proceso de cierre de fronteras y demás, pero cada vez estamos más interconectados. De hecho, si no, no le importaría tanto a Donald Trump el Canal de Panamá. Se dice que en los últimos días ya hubo un acuerdo para que los barcos norteamericanos o no paguen o paguen mucho menos de lo que pagaban a Panamá por el paso a través de ese canal. Entonces, evidentemente, yo creo que Trump lo que está haciendo es apuntar mucho al crecimiento económico con una mirada geopolítica y con la mirada empresarial que tiene, por supuesto. Él tiene ese estilo de negociación de pegar fuerte para después sentarse a negociar. Claro, lo decís muy bien. Él es un empresario, no un economista. Así es. Bien, ¿cómo está la Argentina parada en este escenario? Complicados como siempre. Estamos en un escenario complejo porque el nivel de incertidumbre que nosotros solemos tener habitualmente se incrementa más con la incertidumbre que hay a nivel global.
Hoy en día tomar decisiones en el mundo de negocios es muy complejo porque la situación a nivel internacional es compleja. Pensá que Elon Musk forma parte del gobierno y él es un empresario, un industrial. Evidentemente hay muchas de las políticas actuales y de los aranceles que no le convendrían claro, en términos monetarios a su empresa. Así todo, bueno, hay una cuestión, hoy en día pesa mucho también el discurso, la retórica, la ideología. Entonces, como estamos en un mundo mucho más conflictivo, creo que para ser piloto en una tormenta hay que saber tener una cintura bastante especial. Te hacía esta pregunta porque a veces estar aislado cuando hay movimiento en el mundo te ayuda, pero a veces también te perjudica. Nosotros somos un país más bien aislado. Sí, de todos modos yo te diría que esta suspensión de aranceles al resto del mundo, porque ahora quedó todo en el mano a mano entre China y Estados Unidos, podría abrir alguna ventana de oportunidad, como para no ser tan pesimistas con el discurso, para algunos negocios que quizás se puedan abrir entre China y el resto del planeta ante las importaciones que también China está cerrando, porque China en esta oportunidad dijo, bueno, ustedes nos cierran las importaciones, nosotros también podemos vivir sin los productos norteamericanos, pero tendrán que salir a buscar esos productos al resto del mundo. Claro. Vos lo que decís es, a ver, el arancel me puede perjudicar como Argentina a mí para ingresar productos a Estados Unidos, pero sí le puedo vender entonces a otro mercado como es China. También China va a bajar el consumo, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En todo el mundo, porque si esta guerra comercial sigue, la escalada en los precios va a continuar seguramente y eso afecte y haya en algún momento una recesión a nivel global. Pero bueno, por eso en las épocas de crisis hay que buscar oportunidades. Leila, y la última pregunta, también nos puede ocurrir lo siguiente, que China diga, lo que no le puedo vender a Estados Unidos, lo vendo en el mundo, entonces nos entra bien a nosotros y nos inunda de productos y nos golpea la industria nacional. Así es, así es. Por eso digo, hay riesgos, hay oportunidades, hay que ver cómo evoluciona la situación porque estamos ante el desarrollo de los acontecimientos y además estamos ante un líder que cambia bastante de decisiones, digamos, de un día para el otro dijo, bueno, dejo de lado todo esto y aumento los aranceles con China, veremos qué pasa la próxima semana. Bien. Leila, Moana, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Prevení el dengue. Elimina los criaderos. Tira los objetos que acumulen agua. Limpia patios, jardines y desmalezá. Cepilla canaletas y desagües para que el agua no se estanque. Tapa tanques y recipientes. Conéctate con la ciudad como nunca antes con la nueva app Ciudad SMT. Descárgala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Simple, rápido y en la palma de tu mano. ¿Nos necesitas en tu barrio? Ingresa a la app, nosotros nos encargamos. Consulta cuándo llega tu colectivo, gestiona en segundo tus trámites, reclamos, turnos y pagos. Lleva tus documentos siempre con vos y accede a la agenda cultural de la ciudad. Todo en un solo lugar. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descárgala ahora. Es un punto de partida.
Nos acompaña Gisela Custodio Carela. Muchas gracias por venir al programa. Gisela, la serie Esta adolescente ha tenido un nivel de impacto muy grande que habla sobre el mundo adolescente, las redes y la relación padres e hijos, y si hay o no una competencia entre los padres y las redes para ver quién influye más en la construcción de la personalidad. Me gustaría escucharte. Sí, ha sido muy movilizante. Creo que venimos en un proceso de pensar el lugar de los padres y los adolescentes. Hay una movida muy grande en cuestión a eso, en cuestión a crianza, en cuestión a lugares. Y esta serie es como que de repente pone así de manifiesto, bueno, cosas que los adultos tenemos que mirar, ¿sí? Los adultos desde el lugar de los padres, desde el lugar de los educadores, desde los distintos que acompañamos en estos procesos de crecimiento a los chicos. Y por ahí uno va viendo, uno va conversando, bueno, cómo les ha impactado esta serie a los adultos, y bueno, dicen, bueno, qué difícil, cómo estamos desconectados con los chicos, qué difícil conectarse con el adolescente, no sabemos cómo llegar. Uno lo escucha en el consultorio, padres que dicen, están encerrados todo el día, no se conectan, hay que pedirle 80 millones de veces las cosas. Y de repente también uno empieza a ver cuál es el lugar de este adulto que se supone, o que en otra época sabía qué hacer y cómo moverse con los hijos. Y hoy es como que los adultos estamos más solos porque se han perdido los lugares de acompañamiento entre adultos. O sea, hace 40, 50 años atrás, de repente estaban los abuelos que acompañaban, quizás no se trabajaba tanto como hoy, quizás los adultos no tenían que hacer una carrera, disfrutar, tener amigos, salir, o sea, ir al gimnasio, hacer un montón de cosas para sus logros personales, y podían enfocarse más a algunas cuestiones de la familia. Hoy los adultos tienen un montón de cosas para hacer y de repente la crianza de los hijos lleva tiempo. Y no es tan solo calidad, también hay una cuestión de cantidad y de necesidad de estar y de permanencia. En la serie aparece mucho esto de dos papás que son buenos padres, o sea, que son papás que tienen un lindo matrimonio, que se acompañan, que van haciendo cosas para que los hijos bueno, puedan avanzar. El padre trabaja un montón, la mamá está por ahí en la casa, pero esto de no saber en qué están los chicos, ¿sí? Esto de cómo nos acercamos a los adolescentes, y por ahí los adultos hoy sentirse que no saben cómo. O sea, claro, que esto de... Bueno, lo que pasa en la serie se lo muestra. Ya hay un lenguaje encriptado. Es un problema que hay que saber enfrentar. La otra, como vos decís, es la cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla y no en la conversación con los padres. Ahí van construyendo una identidad en función a esa pantalla. Y también la pregunta sería, ¿y qué le estamos ofreciendo a los chicos desde el lugar de padres? Bien. Porque en esto de que estamos tan ocupados con un montón de cosas, los chicos quedan más solos, ¿sí? Entonces, antes por ahí les leíamos un cuento a la noche. Hoy los chicos ven una serie. Sí. O almuerzan o cenan con el celular o la pantalla. ¿Por qué? Porque además los adultos estamos tan ocupados con tantas cosas que hemos perdido este lugar de generar cosas y espacios que tiene que ver con nosotros, no con los chicos. Bien. Yo lo que veo es que si uno a un niño le ofrece, vamos a jugar a la pelota o te quedás en la Play, pero vamos a jugar a la pelota, o sea, yo te llevo y te llevo a la plaza y te llevo a andar en bici, el chico va a elegir eso y no la Play. Qué interesante, ¿sí?, tu mirada, porque vos le estás diciendo a los padres, si no tenés diálogo con tu hijo, no es que tu hijo prefiere la pantalla, es que tal vez vos no estás haciendo todo lo que hay que hacer para que él esté con vos. Claro, el adulto es el que tiene que generar otros lugares. Bien. Y con esto
quiero ser muy cauta en que los adultos estamos muy abarrotados de cosas. Claro. Entonces, de repente se entiende que estén por ahí muy quemados para decir, bueno, ¿qué lugar le doy? A ver, si encima de laburar todo el día tengo que llegar y ponerme a jugar con mi hijo, no tengo ganas, ¿sí? Bueno, pero eso, todo lo que uno pueda ir sembrando desde que son niños, es lo que vamos a ver en la adolescencia. Porque en la adolescencia el chico tiene que oponerse al adulto, porque tiene que construir una identidad. Y además, los grupos de pares pasan a ser lo más importante y el ser aceptado pasa a ser importante. Pero lo que nosotros vamos haciendo desde que son pequeños, generando espacios de diálogo, interesándonos en lo que hacen, proponiéndoles momentos para compartir, después no lo van a querer tanto, pero lo van a saber disfrutar y apreciar. Los espacios de comer y no ver tele, realmente, y preguntar y contar, yo he hecho tal cosa, ¿vos qué has hecho? Claro. Hoy uno dice, bueno, pero yo no sé, esto de la tecnología no lo entiendo. Bueno, le preguntemos, los chicos lo entienden. ¿Y qué haces en internet? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué programa ves? ¿Y a qué youtuber seguís? A ver, ¿me lo mostrás? ¿Lo vemos juntos? ¿Y qué te gusta de lo que dice él? Porque acá, vos decías recién la identidad que construye la pantalla. Pero si nosotros no ponemos otra contención y otro acompañamiento, lo estamos dejando solo a que la construya la pantalla. Sí. Pero, ¿y dónde está el valor que yo quiero transmitir, el ida y vuelta? Por ahí... Bueno, se nos volvió más complejo a los padres ser padres con la tecnología y con esto de que vos decís, nos sobrecargamos de actividades. Sí. Entonces, de pronto, preferimos estar conversando momentáneamente con un extraño y no ir a casa y conversar en casa. Entonces, tenemos como muchas distracciones. Sí, y además no sabemos cómo. Y el no saber cómo muchas veces nos lleva a evitar esas situaciones en las que no nos sentimos cómodos. Y creemos que los chicos van a poder solos, porque los chicos ya son más inteligentes, porque los chicos ya son más maduros, porque los chicos de ahora saben un montón de cosas que nosotros no sabíamos. Entonces le damos una tablet y el chico sabe y sabe cómo manejarla. Sí, pero ¿dónde está el lugar del adulto que ayuda a manejar eso? Porque uno por ahí dice, ay, bueno, no, pero los chicos de hoy necesitan otras cosas, o los padres de hoy. Ajá, los chicos de hoy siguen necesitando lo mismo y el adolescente de hoy sigue necesitando lo mismo que necesitaba un adolescente hace 50 años. Contención, aprender a frustrarse, aprender a gestionar las emociones, aprender la responsabilidad y las consecuencias de los actos, poder decidir, y para eso está la figura del adulto. Claro. Yo por ahí veo que dicen, bueno, y el chico está encerrado y uno se siente con una seguridad, porque bueno, está en el cuarto. Ajá. ¿Qué vive en internet? ¿Qué mira en internet? Hoy Instagram, TikTok, que es lo que ven los chicos, porque Facebook vemos nosotros, lo de la generación de ellos, Facebook ni les interesa. Todo es rápido, todo es para allá, todo es para... y todo es a ver si el otro me mira, no me mira, me aprueba o no me aprueba. Y un adolescente se pone muy en juego su seguridad en base a la mirada del otro. En general, todos estamos pendientes de la mirada del otro, pero el adolescente más todavía. Sí. Si no los podemos ayudar a gestionar las emociones, a acompañarlos, a que tengan seguridad, los largamos a un mundo donde no tienen herramientas. Y además en esto de que queremos que los chicos sean felices. O sea, los chicos tienen que ser felices, tienen que estar bien, tienen que poder tener un montón de cosas. Ajá, bien. Sí, pero un chico tiene que aprender a frustrarse. Sí. Un chico tiene que saber que a veces hay cosas que no se van a dar. Y si no lo acompañamos el adulto en ese aprender a frustrarse y no le resolvemos todo, cuando sale al mundo no tiene herramientas. Claro. Entonces, hay un autor que a mí me gusta mucho que dice que a los padres se nos cayó una letra, que es la D, y hemos pasado a ser pares de los chicos. Sí. Y a buscar esa aprobación. Y la relación con los hijos no es una relación, o sea, no es una democracia, es una relación asimétrica, no es una simetría. O sea, el adulto es el que tiene que saber, y a veces con esa mirada
plantarse en algunas cosas a decir no. No porque yo tengo la responsabilidad de cuidarte. O sea, no porque tantas horas en la pantalla no te van a hacer bien. Mirá, y ahí uno tiene que saber cómo va favoreciendo la comunicación también, ¿no? Claro, no hay que buscar los espacios. A veces una pregunta abre la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pareció? Pero los chicos no nos van a contestar en ese momento, ¿no? Nos van a decir, bien, no, sí, Bueno, pero claro, tal vez las cosas que ocurren en la pantalla ayudan a uno a entrar en diálogo con ellos. Ahí. Ver cuál es el interés del chico también para ver por dónde, o sea, yo me tengo que mostrar interesado en ese mundo que tiene el chico. Claro. Si yo también, y esto no quiere decir ser un par y estar, sino poder acompañar para también poder ir, ¿y vos cómo te hace sentir eso? ¿Y eso te gusta, no te gusta? ¿Y cómo son tus compañeros? Pero sin esta cosa de querer invadirlos, ¿no? Sí, pero es muy interesante lo que vos decís, Gisela. A ver, ni ser un par ni tampoco sermonearlo en todo momento. Es que son yo te dos voy a decir, actitudes los que se chicos equivocan. vos empezás la sermoneada y desactivaron el chip y no te escucharon más. O sea, me estás sermoneando esto, no me va. O sea, es realmente interesarse en lo que están. Y poder decir, bueno, en qué cosas, en qué situaciones uno los va a dejar a los chicos que anden, que circulen solitos, y en qué cosas yo me tengo que poner firme y tengo que decir, bueno, no, acá tengo que poner un freno. Y las pantallas son un freno. En Europa hay toda una movida ya de organizaciones de padres y demás buscando esto de regular desde cuándo los chicos el acceso a las pantallas. Sí. La Asociación Argentina de Pediatría dice nada de pantallas hasta los 2 años. Sí, nada, digamos. Y después 20 minutos y de a poco y acompañado. ¿Y hoy cuánto tienen los chicos de pantalla? Sí, hay familias, conozco familias esas que cuando van a almorzar hay un acuerdo, el celular no va sobre la mesa. Qué bueno. Queda, o sea, y el celular y la tele, porque hoy, digamos, por ahí cuando yo era chica era la tele, ¿viste? El gran cuco. Bueno, hoy los chicos no ven tele, o sea, ven plataformas en la tele a lo sumo, digamos, ven series, ven videos, siguen TikTok. Entonces, es los celulares. Vos fíjate, por ahí uno va a algún lado, mira un bar, por ejemplo, y cuántos adultos están sentados así, 2 personas, y vos lo ves a cada uno con el celular. Sí. Y no están conversando. Así es. Uno se va a una reunión de amigos y cuántas veces realmente uno no está pendiente de lo que viene en el celular. Y te perdés la conversación con el otro. Sí. Y los chicos por ahí, y el adolescente te lo reclama y te dice, ¿no? Mi papá no me da bolilla. Te lo dice, vos no lo escuchaste una vez, sonaste, el chico no te lo repite. Yo lo escucho en el consultorio, o sea, mi papá no le interesa lo que yo hago. Bueno, no sabe bien dónde estoy. Y uno dice, ay, bueno, yo le estoy dando libertad. Y el chico siente que no nos interesa. Entonces, hay ciertas cosas que el adulto tiene que saber que es un riesgo. La pantalla, el alcohol, los horarios, las salidas, y no podemos perder el lugar de adulto que regule eso, ¿entendés? Por más que el chico nos diga que no. Para terminar, vos lo que decís que entonces esta serie es un buen disparador para rediscutir muchas cosas que por ahí las tenemos, que pasan desapercibidas, las tenemos olvidado o no sabemos cómo enfrentarlas. Mira, los psicólogos diríamos que más que una buena respuesta es una buena pregunta. Si esta serie nos permite preguntarnos sobre nuestro lugar, ya... Ahí comienza el cambio con la pregunta. Sí, porque ya es mirarse. Claro. Y no desde un lado de juzgarse, sino desde un lado de construir. Y eso me parece muy interesante desde la serie. Giselle, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Es un punto de partida.
Yerbabuena sumó ojos en alerta. El municipio cuenta con un nuevo sistema de seguridad donde los vecinos son los protagonistas. Es fácil y práctico. Por medio de un WhatsApp, comunícate con el centro de monitoreo ante cualquier situación sospechosa. Tu mirada hace la diferencia. Sumate al programa en www.yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Hoy hemos llegado a 60.000 tarjetas, pero además para todas aquellas personas que no tienen ningún beneficio, estamos destinando al área social para las familias que menos recursos tienen, 2.400 millones de pesos por mes. Que el gobernador haya implementado esto, yo siento que se ocupa de ver realmente las zonas en las que son necesarias estas implementaciones, así que la verdad, muy favorable. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Creo que acabo de ser tendencia en siniestros viales. ¿Estás bien? ¿Sabías que la principal causa de muerte en los jóvenes son los siniestros viales? Exceso de velocidad, consumo de alcohol y distracciones al volante. Un segundo de distracción puede cambiarlo todo, pero un video puede hacer la diferencia. Escena 1, plano 1, toma 1, acción. Te desafiamos a contar en 60 segundos una historia que ayude a salvar vidas en el tránsito. Sí, esto está buenísimo. Con lo que tengas, grabá, editá y hacete escuchar. Hay 1,5 millones para el mejor video. Que no es solo un concurso, es una oportunidad de salvar vidas en la calle. Porque comunicar lo urgente es responsabilidad de todos. Juntos podemos hacer de San Miguel de Tucumán una ciudad más segura. ¿Te animás? Subí tu video y participá. Ingresa a smt.gov.ar y participá de este gran concurso. San Miguel de Tucumán te quiere ver en escena. Es un punto de partida. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, querido Pedro. Hoy vamos a hablar sobre un personaje muy interesante, que es Gregorio Araoz de la Madrid. Fue inmortal. Militar, guerrero de la independencia, de las guerras civiles, pertenecía a una de las familias más respetadas, ¿no?, de Tucumán. Y además era bien aguerrido y bien bravo, a tal punto que Sarmiento, que no regalaba de pronto elogio en el Facundo, dice que era el más valiente entre los valientes. Mira, interesantísima figura la de la Madrid, que evocamos en abril, no por una cuestión azarosa, digamos, sino precisamente por un acontecimiento, el del 7 de abril de 1840. En efecto, Gregorio Araoz de la Madrid nace en los últimos años del 1700, ¿no? Y ya desde muy joven está guerreando al lado de Belgrano, lo acompaña a Belgrano en las buenas y en las malas, ¿no? Lo acompaña en la gloriosa batalla de Tucumán, lo acompaña también en la batalla de Salta, pero también lo acompaña en Vilcapugio y en Ayohuma, ¿no?, que son dos derrotas verdaderamente severas. No se amilana, sin embargo, Belgrano le sigue encargando tareas casi imposibles, te diría, con 150 hombres, concreta el sitio de Tarija, ¿no? Somete ahí a más de 17 oficiales y a 3 tenientes coroneles de los ejércitos realistas. Cuando vuelve con más de 380 hombres, porque dada su fama y el logro en Tarija, se le van sumando, digamos, soldados en el camino, se le van sumando voluntarios en el camino.
Fue el gran enemigo de Facundo Quiroga, y con Facundo Quiroga tuvo... Bueno, lo venció Facundo Tuvo Quiroga. derrotas y también tuvo victorias. Claro, la primera derrota a manos de Facundo Quiroga la sufre en la batalla del Tala, y es en la batalla del Tala donde firman su partida de nacimiento como inmortal, porque los montoneros, digamos, de Facundo Quiroga lo atacan. Él termina con varias costillas rotas, termina con una oreja cortada, con el tabique de la nariz destrozado, y hasta recibe un tiro de gracia en la cabeza. Uno de los montoneros cree que han matado a la Madrid, lo cual es prácticamente imposible, digamos, la idea de ellos. Ya era teniente coronel en ese momento, y vuelven a comprobar que el cadáver era el de la Madrid, y el cadáver ya no estaba. No se sabe cómo logró arrastrarse hasta un rancho cercano, digamos, donde se curó de las heridas. Va a tener un segundo enfrentamiento con Facundo Quiroga y una segunda derrota con Facundo Quiroga en 1827, y después le va a venir la revancha a él, ¿no? En dos batallas en las que Arauz de la Madrid triunfa, la segunda de ellas en Oncativo, y después esas batallas desata una verdadera carnicería, ¿no? Absolutamente cruel, en contra precisamente de los montoneros que eran sus enemigos. Lo que pasa es que en ese momento la Argentina libraba en simultáneo las batallas de la independencia con las batallas de la guerra civil, y Arauz de la Madrid temprano se confirma unitario, ¿no? Pero bueno, a él va a haber una tercera, un quinto enfrentamiento, esta vez ya en Tucumán, en la ciudadela de Tucumán, y gana, digamos, con un triunfo aplastante Facundo Quiroga en esa oportunidad. Ya estamos en la década de 1830, y entonces se exilia a Bolivia Arauz de la Madrid. Ahí se entera de la rebelión de Lavalle y decide unir fuerzas con Lavalle. Ahora, por esas cuestiones no muy explicadas en la historiografía argentina, cuando él está en exiliado, lo va a contactar Rosas, que es a quien él considera básicamente su enemigo. La verdad que las pasiones argentinas van y vienen, ¿no? A Gregorio Arauz de la Madrid, casado con una señora de apellido Díaz Vélez, tuvo 13 hijos. 13. Rosas fue padrino de uno de ellos. Dorrego también, ¿no? Y de hecho, él le rogó a Lavalle que no lo ejecutara a Dorrego, y sin embargo Dorrego no lo atendió y lo fusila. Sí, no lo quiso presenciar. Entonces, bueno, lo cierto es que Rosas lo contacta cuando él está en su exilio en Montevideo para pedirle que vaya a terminar con la coalición del norte, y es así como nosotros tenemos la escala en abril de 1840 acá en Tucumán. Se presenta básicamente Lavalle como un enviado de Rosas para pedir que Tucumán, el gobierno de Tucumán, entregue las armas, ¿no? de lo que han sido las batallas contra Bolivia, ¿no? El titular de lo que sería el Parlamento, digamos, el titular del Cabildo de Tucumán en ese momento es nada más ni nada menos que Marco Avellaneda, el padre del luego presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, y ellos se niegan, y hay un pronunciamiento de ley en el que a Rosas lo desconocen como gobernador de Buenos Aires, lo desconocen como el representante para los asuntos exteriores de la Argentina, advierten que es un peligro, digamos, para la historia y el honor de América estar gobernado por alguien que acumula la suma del poder, y alertan de que se está perdiendo el primigenio deseo de vivir bajo una constitución. A ese pronunciamiento, en abril de 1840, se suman Salta, Jujuy, en el mismo mes de abril, creo que el 13 y el 18, y después se suman en los primeros días de mayo, Catamarca primero, La Rioja después, y se arma la Liga del Norte
contra Rosas. El día del pronunciamiento, Gregorio Arauz de la Madrid depone, digamos, su condición de delegado rosista, se une a la causa de sus comprovincianos y ofrece ponerse al frente de las tropas de Tucumán para luchar contra el tirano que era Juan Manuel de Rosas. Qué lección la de la historia, ¿no? Sobre la integridad de nuestros hombres frente al poder central de Buenos Aires. Ahí arranca, digamos, una instancia antirrosista que va a terminar, digamos, con batallas que son verdaderos baños de sangre, en las que sale victorioso, digamos, el bando Rosa. El bando Rosa se reivindicaba federal, pero quería un sistema unitario de gobierno, sí, mientras que los denominados unitarios lo que querían era federalismo, digamos. Las batallas a las que me refiero son Quebracho Herrado, Rodeo del Medio y finalmente la batalla de Famaillá, ¿no? Luego de la cual va a terminar cayendo el propio Marco Avellaneda. Entonces, ahora bien, vuelve al exilio nuestro amigo Gregorio Arauz de la Madrid, y quien lo contacta después, ya en su exilio nuevamente en Uruguay, es nada más ni nada menos que emisarios de Justo José de Urquiza, hacia 1851, él se exilia en el 46, y hacia el 51 lo contactan los emisarios de Urquiza, y él se va a hacer cargo de una de las alas principales del ejército que en la batalla de Caseros, ¿no?, de 1852, le da la derrota definitiva al rosismo, ¿no? Y lo que cuentan las memorias, no sé si llegar a llamarles crónicas del momento, pero lo que cuentan las memorias históricas es que cuando finalmente los ganadores de Caseros entran en Buenos Aires, el único oficial llevado en andas es Gregorio Arauz de la Madrid. Sí. ¿Qué personaje? Absolutamente. Ese es... Qué historia conmovedora. No, realmente, y además que otro de los héroes tucumanos absolutamente olvidado. Olvidado, digamos, y es un hombre que deja una huella en la historia, tanto de la guerra de la independencia como de las guerras civiles de la Argentina, que es verdaderamente imperecedera, ¿no? El país a estos hombres les debe mucho. Y la memoria y la conciencia de los tucumanos también. Sí, por supuesto, porque hemos ido contando sobre los distintos personajes en Tucumán. Le contemos a la audiencia que la repercusión, por ejemplo, con Bernardo de Monteagudo fue extraordinaria, ¿no? Porque van descubriendo estos tucumanos que pertenecen a la historia grande en la construcción de esta nación, ¿no? Absolutamente. Álvaro, muchas gracias. A vos, querido. Nos reencontramos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal.